Día 8. Génesis capítulo 20. Abraham se fue de allí a la región del desierto del sur y se quedó a vivir en Gerar, que está entre las ciudades de Cades y Sur. Allí Abraham presentó a Sara como su hermana y no como su esposa. Por eso Abimelech, que era el rey de Gerar, mandó a traer a Sara para que fuera una de sus esposas. Una noche Dios se le apareció en un sueño a Abimelech y le dijo: «Vas a morir, pues has tomado por esposa a la mujer de otro hombre». Pero Abimelech ni siquiera se había acercado a ella. Así que respondió: «Dios mío, ¿cómo vas a destruir un pueblo inocente?» Abraham me dijo que Sara era su hermana, y ella no lo negó. En este asunto me siento tranquilo, pues no he hecho nada malo. En ese mismo sueño Dios le dijo: «Ya sé que no has hecho nada malo, pues yo no te dejé que la tocaras ni que pecaras contra mí. Pero ahora devuélvele su esposa a ese hombre. Él es profeta y va a orar por ti para que vivas. Si no se la devuelves, te aseguro que tú y los tuyos morirán». Al día siguiente, muy temprano, Abimelech mandó que todos sus asistentes se presentaran ante él. En cuanto Abimelech les contó lo sucedido, ellos sintieron mucho miedo. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo: «¿Por qué nos has hecho esto? ¿Qué te hice para que echaras sobre mí y sobre mi reino una culpa tan grande? Lo que has hecho no se le hace a nadie. ¿Por qué lo hiciste? ¿En qué estabas pensando?» Abraham respondió: «Es que pensé que aquí nadie adoraba a mi Dios y que me matarían para quitarme a mi esposa. La verdad es que ella es mi hermana y me dejaron casarme con ella porque es hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Cuando Dios me pidió abandonar mi tierra, yo le pedí que a donde quiera que fuéramos dijera que era mi hermana». Abimelech tomó ovejas, vacas, esclavas y esclavos y se las dio a Abraham. También le devolvió a su esposa y le dijo: «Allí está mi país, para que escojas el lugar donde quieras vivir». A Sara le dijo: «Le estoy entregando a tu hermano 1000 monedas de plata. Con este pago probaremos que tú no has hecho nada malo. Nadie podrá hablar mal de ti». Entonces Abraham le pidió a Dios que sanara a Abimelech, y Dios lo hizo. Además, Dios permitió que la esposa y las esclavas de Abimelech pudieran volver a tener hijos, pues por causa de Sara, Dios no dejaba que los tuvieran. Génesis capítulo 21. Tal como Dios se lo había prometido, Sara quedó embarazada, y en la fecha señalada tuvo un hijo de Abraham, quien ya era muy anciano. Abraham le puso por nombre Isaac, y lo circuncidó a los 8 días de nacido, cumpliendo así con el mandato de Dios. Cuando nació Isaac, nombre que quiere decir se ríe, Abraham tenía 100 años. Sara entonces dijo: «Dios me ha hecho reír, y todo el que lo sepa se reirá conmigo». Abraham jamás se hubiera imaginado que siendo ya viejo, yo tendría un hijo suyo. Isaac fue creciendo, y el día en que Sara dejó de amamantarlo, Abraham hizo una gran fiesta. Cierto día, Sara vio que el hijo de Agar y de Abraham se burlaban de Isaac. Entonces fue a decirle a Abraham: «Echa de aquí a esa esclava y a su hijo. Él no tiene derecho a compartir la herencia con tu hijo Isaac». Esto no le agradó nada a Abraham, pues se trataba de un hijo suyo. Pero Dios le dijo: «No te preocupes por el niño ni por la esclava. Haz todo lo que Sara te pida, pues tu descendencia vendrá por medio de Isaac, pero también con los descendientes del hijo de tu esclava haré una gran nación, pues él es el hijo tuyo». Al día siguiente, muy temprano, Abraham tomó pan y se lo dio a Agar. También tomó una bolsa de cuero con agua, se la puso a ella en el hombro y la despidió junto con el niño. Agar se fue en una dirección al desierto de Beerseba y allí se perdió. Cuando se le acabó el agua, acostó al niño bajo un arbusto. Como no quería verlo morir, se apartó de él y fue a sentarse, no muy lejos de ahí. Mientras estaba sentada, se echó a llorar. Dios oyó los gritos del niño y llamó a Agar desde el cielo y le dijo: «¿Qué te pasa, Agar? No tengas miedo. Ya escuché los gritos del niño. Anda, levántalo y tómalo de la mano. No morirá, pues sus descendientes llegarán a ser una gran nación». En ese momento Dios permitió que Agar viera un pozo de agua. Ella corrió a llenar la bolsa y le dio de beber al niño. Cuando el niño creció, se quedó a vivir en el desierto de Parán. Allí aprendió a manejar bien el arco y las flechas, y Dios siempre le brindó su ayuda. Finalmente su madre lo casó con una egipcia.
Por esos días Abimelec fue a visitar a Abraham. Lo acompañó Ficol, que era el capitán de su ejército. Al llegar, Abimelec le dijo a Abraham: he visto que Dios te ayuda en todo lo que haces. Júrame ahora mismo, delante de él, que nunca me harás ningún daño, ni tampoco a mis hijos ni a mis descendientes. Júrame también que siempre me tratarás bien, tal como yo te he tratado, y que harás lo mismo con la gente de este país, donde has venido a vivir. Abraham se lo juró, pero le reclamó que tiempo atrás sus sirvientes le habían quitado un pozo de agua. Abimelec se disculpó y le aseguró: no tengo idea de quién pudo haberlo hecho. Tú no me habías dicho nada, y yo no lo supe hasta hoy. Abraham tomó ovejas y vacas y se lo entregó a Abimelec para hacer un trato entre los dos. Pero como puso aparte 7 ovejas, Abimelec le preguntó: ¿y esto qué significa? ¿Por qué has apartado esas 7 ovejas? Abraham le respondió: quiero que recibas estas 7 ovejitas de mi propia mano. Ellas serán la prueba de que este pozo lo abrí yo. Por eso aquel lugar se llamó Beerseba, porque allí Abraham y Abimelec se hicieron un juramento. Luego de cerrar el trato de Abraham en Beerseba, Abimelec y Ficol regresaron al país de los filisteos. Abraham, por su parte, se quedó a vivir un largo tiempo en el país de los filisteos. Allí en Beerseba plantó un árbol para adorar al Dios eterno. Génesis capítulo 22. Algunos años después, Dios quiso ver si Abraham lo obedecía. Así que lo llamó y le dijo: Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas. Llévalo a la región de Moría, al cerro que te voy a enseñar. A la mañana siguiente Abraham madrugó y cortó leña suficiente para hacer un gran fuego. Preparó su burro y se puso en camino al lugar que Dios le había señalado. Iba acompañado de su hijo Isaac y 2 de sus sirvientes. Al tercer día Abraham les dijo a sus sirvientes: quédense aquí con el burro, mientras mi hijo y yo vamos hasta aquel cerro que se ve allá a lo lejos. Allí adoraremos a Dios y luego regresaremos con ustedes. Abraham tomó la leña y se lo puso a Isaac sobre el hombro. Luego tomó el fuego y el cuchillo y los dos juntos se pusieron en marcha. Pero Isaac dijo a Abraham: Padre mío, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero que vamos a ofrecerle a Dios? Abraham le respondió: ya Dios se encargará de darnos el cordero, hijo mío. Y así siguieron juntos su camino. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y sobre él preparó la leña para el fuego. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar. Ya tenía el cuchillo en la mano y estaba a punto de matar a su hijo cuando oyó que Dios lo llamaba desde el cielo. Abraham respondió y Dios le dijo: no le hagas daño al niño, estoy convencido de que me obedeces, pues no te negaste a ofrecerme en sacrificio a tu único hijo. En ese mismo instante, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos trabados entre las ramas de un arbusto. Entonces tomó el carnero y se lo ofreció a Dios en lugar de su hijo. Por eso Abraham llamó a ese lugar: Dios dará lo necesario. De allí viene el dicho que hasta hoy se escucha: en su montaña Dios da lo necesario. Por segunda vez Dios llamó a Abraham desde el cielo y le dijo: por no haberme negado a tu único hijo, yo te prometo bendecirte. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que no se puedan contar. Tus descendientes atacarán las ciudades de sus enemigos y las conquistarán. Yo te juro que todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tu descendencia, porque tú me obedeciste. Después de esto, Abraham volvió a donde estaban sus sirvientes y juntos regresaron a Beerseba, donde vivían. Algún tiempo después, alguien fue a decirle a Abraham: tu cuñada Milca y tu hermano Nahor ya tienen 8 hijos. Estos son sus nombres: Uz, Buz, Kemuel, Kesed, Aso, Pildas, Islaf, Betuel. Uz fue su primero de todos. Kemuel fue el padre de Aram y Betuel fue el padre de Rebeca. Además, Nahor tuvo 4 hijos con Ruma, su segunda esposa: Teba, Gaa, Taaz y Maaca. Mateo capítulo 8. Después de que Jesús bajó de la montaña, mucha gente lo siguió. De pronto un hombre que tenía lepra se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor,
yo sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo? Jesús puso la mano sobre él y le contestó, quiero hacerlo, ya estás sano. Y el hombre quedó sano de inmediato. Después Jesús le dijo, escucha bien esto, no le digas a nadie lo que sucedió, vete a donde está el sacerdote y lleva la ofrenda que Moisés ordenó. Así los sacerdotes serán testigos de que ya no tienes esa enfermedad. En cierta ocasión, Jesús fue al pueblo de Cafarnaúm. Allí se le acercó un capitán del ejército romano y le dijo, Señor Jesús, mi sirviente está enfermo, en casa, tiene fuertes dolores y no puede moverse. Entonces Jesús le dijo, iré a sanarlo. Pero el capitán respondió, Señor Jesús, yo no merezco que entre usted en mi casa. Basta con que ordene desde aquí que mi sirviente se sane y él quedará sano. Porque yo sé lo que es dar órdenes y lo que es obedecer. Si yo le ordeno a uno de mis soldados que vaya a algún sitio, ese soldado va. Si a otro le ordeno que venga, él viene. Y si mando a mis sirvientes que hagan algo, lo hacen. Jesús se quedó admirado al escuchar la respuesta del capitán. Entonces le dijo a la gente que lo seguía, les aseguro que en todo Israel nunca había conocido a alguien que confiara tanto en mí como este extranjero. Oigan bien esto, de todas partes del mundo vendrá gente que confía en Dios como confía este hombre. Esa gente participará en la gran cena que Dios dará a su reino. Se sentará a la mesa con sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Pero los que habían sido invitados primero a participar en el reino de Dios serán echados fuera, a la oscuridad. Allí llorarán de dolor y rechinarán de terror los dientes. Luego Jesús le dijo al capitán, regresa a tu casa y que todo suceda tal como has creído. En ese mismo instante su sirviente se quedó sano. Jesús fue a casa de Pedro y encontró a la suegra de este en cama con mucha fiebre. Jesús la tocó en la mano y la fiebre se le quitó. Entonces ella se levantó y le dio de comer a Jesús. Al anochecer la gente llevó a muchas personas que tenían demonios. Jesús echó a los demonios con una sola palabra y también sanó a todos los enfermos que estaban allí. Así Dios cumplió su promesa, tal como lo había anunciado el profeta Isaías en su libro, Él nos sanó de nuestras enfermedades. Jesús vio que mucha gente lo rodeaba, por eso ordenó a sus discípulos que lo acompañaran al otro lado del lago de Galilea. Cuando llegaron allá, un maestro de la ley se le acercó y le dijo, Maestro, yo te acompañaré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó, las zorras tienen cuevas y las aves tienen nido, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo un lugar donde descansar. Otros de sus discípulos le dijeron después, Señor, dame permiso para ir primero a enterrar a mi padre, luego te seguiré. Jesús contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. Jesús subió a la barca y se fue con sus discípulos. Todavía estaban navegando cuando se desató una tormenta tan fuerte que las olas se metían en la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo. Señor Jesús, sálvanos, porque nos hundimos. Jesús le dijo, ¿por qué están tan asustados? ¿Qué poco confían ustedes en Dios? Jesús se levantó y le ordenó al viento y a las olas que se calmaran, y todo quedó muy tranquilo. Los discípulos se preguntaban asombrados, ¿quién será este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? Cuando Jesús llegó a la región de Gadara, que está a la otra orilla del lago, 2 hombres que tenían demonios salieron de entre las tumbas. Eran tan peligrosos que nadie podía pasar en ese camino. Cuando los 2 hombres se acercaron a Jesús, los demonios gritaron, Jesús, Hijo de Dios, ¿qué vas a hacernos? ¿Vas a castigarnos antes del juicio final? No muy lejos de allí habían muchos cerdos, y los demonios le suplicaron a Jesús, si nos sacas de este hombre, déjanos entrar a esos cerdos. Jesús les dijo, entren en ellos. Los demonios salieron de los 2 hombres y entraron en los cerdos. Entonces todos los cerdos corrieron sin parar hasta que cayeron en el lago donde se ahogaron. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron al pueblo. Allí contaron todo lo que había pasado con los cerdos y con los hombres que habían tenido demonios. La gente del pueblo fue a ver a Jesús y le rogaron que se marchara de aquella región.